Efesios 4:23, esta palabra transformó mi vida, ha transformado mi vida y cada cierto tiempo me gusta predicarla porque sé que es muy necesaria y Dios nos va a bendecir mucho. Dice así, Efesios 4:23, en cambio, dejen que el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un solo cuerpo. Fíjense lo que dice a continuación. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno. Luego comparte generosamente a los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno, útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Versículo 31, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Esta palabra me parece tremenda. Efesios 4 del 23 al 32 acabo de leer. Definitivamente sí necesitamos un cambio y una transformación de vida. Hace muchos años, cuando conocí a Jesús y fue revelada esa presencia, fue un choque no solamente en mi mente, en mis emociones, en mi corazón, sino también espiritual. No podía creer que Dios se moviera de la forma como se mueve. No podía entender que Dios pudiese hablar de la forma como habla. Yo venía de la tradición religiosa y no percibía mucho el mundo espiritual. Era ajeno a muchísimas cosas. Hablaba de Dios, le cantaba a Dios, ministraba a Dios, orábamos juntos a Dios, pero realmente faltaba conocer mucho a Dios. Pablo, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, le está diciendo un tema tan específico que tiene que ver con la mente. Dice, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. En la versión Reina Valera, que por allá creo que tú la tienes, dice, renueven el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué más dice después de eso? Y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Despójense del viejo hombre y revístanse de la nueva vestidura de Dios. Despójense de lo antiguo, dice el Señor, y da unas especificaciones. No sé si podemos revisarlo allá en la Biblia textual que está allá, también Efesios 4:23. Pero es maravilloso porque a veces intentamos acercarnos a Dios con una cantidad de conceptos, preconceptos, paradigmas religiosos. Es más, testimonio, rápido. Te invito a un taller de parejas. Ay, pero es que eso es como cristianos, es que yo no sé. Y la gente tiene un preconcepto de acercarse, por decir algo, a un taller de parejas o a un encuentro de parejas, donde vamos a hablar de sexo, donde vamos a hablar de perdón, donde vamos a hablar de quién lava los platos y quién se perdona más y quién reacciona de una forma u otra. Y claro, tiene unos principios, obviamente tiene unos principios bíblicos, pero por el solo hecho de
decir, vamos a un encuentro de parejas, un taller de parejas, y quienes lo dictan son cristianos. Muchas personas empiezan a rechazarlo y prefieren que les hable un terapista de parejas y demás. Pero es impresionante que esos mismos preconceptos, al ser colocados delante de la presencia de Dios, se destruyen. No hay un piso realmente que pueda sostener esos conceptos. No hay un piso que pueda sostener esas ideas. Pablo le dice a la iglesia, quítense, despójense del viejo hombre. Porque continuamos hablando cosas que no debemos continuar hablando. Continuamos sintiendo cosas que no debemos seguir sintiendo. Pablo habla del espíritu de la mente. Cuando yo escuché por primera vez estos temas, yo decía, ¿por qué en la iglesia hablan de la mente? Si cuando a mí me hablaban de la mente en el mundo era de temas de metafísica y el poder de la mente y el gnosticismo y una cantidad de cosas. Pero Pablo habla acerca de la mente de una forma como un campo de batalla, y él está mencionando constantemente, y ahorita les voy a compartir, a profundizarles un poquito. Pablo dice, renueven esos pensamientos, renueva tus pensamientos, renueva el espíritu de tu mente. A nosotros nos decían, por ejemplo, hace muchos años, que ser santos era acercarse a Dios y blanquear los ojos y hablar con suavidad para que nadie se altere, y cuando te acercas a Dios, silencio, porque estamos en la iglesia y en la iglesia no se puede hablar duro. Es más, toca hablar pasito porque son ideas que hemos aprendido tradicionalmente. Pero cuando hablamos de santidad en la Biblia, vemos que todo aquel que recibió a Jesús en su vida, todo aquel que le dice, Señor, yo te quiero seguir, yo quiero caminar contigo, todo aquel que le dice sí a Jesús y que se convierte en un discípulo de Jesús, es santo en su presencia. Y esto es maravilloso y es muy diferente a lo que posiblemente nos han enseñado en el mundo. Cuando nos dijeron, no puedes colocar esa música porque esa música no es sagrada, porque esa música no es sacra, porque Dios quiere sonidos de liras o Dios quiere sonidos de arpas. Y nos damos cuenta cuando vamos a la Escritura y leemos el Salmo 150. Me gustaría que lo leyeras. Dice el Salmo 150, todo lo que respire alabe al Señor, alábenlo con címbalos resonantes, alábenlo con trompetas, alábenlo con cuerdas y tambores, alaben todos los instrumentos que alaben al Señor. Y yo cuando leo por allá libros como Crónicas y veo al rey David alabando al Señor y veo al rey David dirigiendo esa orquesta, dice que habían más de 40,000 trompetas sonando al tiempo. ¿Cómo puede sonar eso al tiempo? Eso es ensordecedor. Pero tenemos ideas religiosas que lamentablemente nos limitan y que limitan nuestros pensamientos y que limitan nuestra forma de acercarnos a Dios, porque tenemos preconceptos, tenemos ideas que no son, ideas que son preconcebidas. ¿Podemos leer el Salmo 150 y nos ayudas a leerlo? Por allá creo que tenés un micrófono mientras que lo alistan. Entonces yo voy a revisar acá. Estoy ahora mirando, les leí la traducción de Efesios 4 en la textual, en la nueva traducción viviente, y les voy a mostrar ahora lo que dice acá en la textual. Dice, en cuanto a la forma o a la antigua manera de vivir, dice acá, a despojarse del viejo hombre que está siendo destruido por los deseos del engaño, y a renovarse en el espíritu de la mente, y a vestirse el nuevo hombre que fuese creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tremendo. Dice vestirse del nuevo hombre. Y el versículo 23 dice renovar el espíritu de la mente. Entonces ya vamos a entrar un poquito más en materia con respecto a renovar el espíritu de la mente. Bueno, vamos a leer esos primeros versículos. Yo te digo hasta cuándo. Por favor, leamos Salmo 150. Alaba a Dios en su santuario, alaba en la magnificencia de su firmamento, alaba por sus proezas, alaba conforme a la muchedumbre de su grandeza, alaba a son de bocina, alaba con salterio y arpa, alaba con pandero y danza, Amén. Alaba con cuerdas y flautas, alaba con címbalos y resonantes, alaba con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a aleluya. Amén, alabe a Yahweh o alabe a Jehová.
Aleluya, alábelo con címbalos resonantes y con címbalos vibrantes. Pero fíjate, uno de los preconceptos que tenemos es que para acercarnos a Dios tenemos que acercarnos con total silencio. Shh, que Dios es tan supremo y tan majestuoso que no, y lo acaba de leer Jimena, dice ahí, alábelo con júbilo. Y la palabra júbilo significa una exaltación tan increíble, tan suprema, que ya no es solamente el gozo que sientes en tu corazón, sino ya es con todo, con gritos de alegría, con regocijo, con júbilo. Júbilo significa eso, gritos de alegría, gritos de fuerza, gritos de guerra. Claro, entonces ya estoy entendiendo, muchas veces hay personas que dicen, esos cristianos son locos, gritones y demás. Sí. A veces sí, y es porque al conocer a Dios y al entrar en la presencia de Dios y al saber que eres libre y que Dios sanó a una persona, a tu familiar, a tu esposa, a ti mismo te ha sanado de una enfermedad terminal, de un cáncer o de algo, y de repente, ¿cómo le vas a agradecer tú? Le vas a decir, Señor, gracias. Gracias porque no me morí mañana, porque no me morí hoy. Gracias porque no morí ayer. No, tú vas a gritar. Vas a gritar. Bueno, nosotros no jugamos la lotería, pero si tú te ganas no sé cuántos miles de dólares o miles de pesos colombianos, yo creo que pegarías un grito. Bueno, valga la aclaración que no jugamos loterías ni jugamos azar, pero es lo mismo. Y si hay sanidad en tu corazón de una enfermedad terminal, ¿cómo lo tomarías? He visto tantos amigos que han salido de cuidados de unidades de cuidados intensivos en los últimos meses o semanas por el COVID. He visto pastores que han salido con las manos arriba y han dicho gracias, se nos escurren las lágrimas, y después se reúnen en sus congregaciones y empieza la gente a gritar por la alegría de que Dios dio una nueva oportunidad de vida a estas personas. Dios dio una nueva oportunidad de vida a aquellos que han estado en esos tiempos. ¿Cómo lo celebrarías tú? ¿Cómo celebrarías tú? Ayer viendo a esas parejas en el encuentro de parejas, ¿cómo celebrarías tú que hay una pareja que se está renovando después de 5, 10, 15, 20 años donde no se habían dicho te amo, 30 años sin ser amables, sino que hay un rompimiento y una bendición en esas parejas? ¿Cómo lo celebrarías tú? Shh, silencio, que Dios está en la casa. No podemos ser religiosos, no podemos ser tan religiosos y creer que por temas tradicionales no podemos ser espontáneos y libres. ¿Quién te dijo a ti que tenemos que predicar con una gran corbata y entre más grande mejor? ¿Quién te dijo a ti que tienes que tener una edad específica para compartir del amor de Dios? A mí no me creían y por la cara joven posiblemente, porque no soy tan joven, tan joven. Por la cara joven decía, pero tú eres muy joven para predicar, y yo he visto muchos pastores que se han lanzado y ya no son pastores. Así me decían al principio, me decían, hemos visto muchas iglesias crecer, hemos visto muchas iglesias nacer, pero hemos visto muchas iglesias y congregaciones cerrar sus puertas. Y me lo decían cuando yo tenía 20 y pico de años, 20 años. Pero ahorita estoy viendo una nueva generación que le cree a Jesús. Estoy viendo una nueva generación que se arriesga por Jesús. Una nueva generación que no importa si tú tienes 20, 25, 30, 35, 40 años, 50, no importa, nunca es tarde para levantarnos. Yo te digo a ti, renueva el espíritu de tu mente. ¿Qué es renovar el espíritu de la mente? Pablo lo explica claramente en 2 y 3 versículos. Dice, para renovar el espíritu de tu mente tienes que cambiar, despojarte del hombre viejo. Tienes que desabotonarte la camisa, la franela, quitarte la chaqueta del viejo hombre. Quítatela. Quítate la vieja forma de vivir. Quítate las viejas formas de caminar, de sentir, de pensar. Quítate esos pensamientos de duda, de miseria. Quítate esos pensamientos de que porque eres cristiano tienes que esconderte. Quítate esos pensamientos que porque eres cristiano eres una iglesia de quinta. Quítate esos pensamientos de que eres una iglesia protestante, porque no eres una iglesia protestante. No viniste al mundo a protestar a nada. Eres hijo de Dios. Quítate esos pensamientos de ateísmo de tu corazón. Porque cada vez que mencionas pensamientos de ateísmo solamente estás asegurando que Dios es real, que Dios vive, pero que tus pensamientos no están alineados a Él. Quítate todos esos pensamientos religiosos que no te permiten avanzar con Jesús. Y Pablo lo dice, despójate del viejo hombre.
cambia la antigua forma de vivir, cambia la antigua forma de hablar. Puedes tener títulos y tener títulos, profesionales, maestrías, doctorados, pero si realmente no estás conectado con Dios, no va a funcionar. Conocemos teólogos, doctores en teología, que no tienen una relación con Dios y solo tienen unas ideas preconcebidas de conocimiento, de mucho conocimiento, pero no hay transformación de vida. Hoy estamos acá para decir, necesitamos despojarnos del viejo hombre. Renovar el espíritu de tu mente significa vestirse con la gloria de Dios, con la vestidura de Dios. Hoy voy a estar compartiendo con un grupo a través de un equipo en Zoom por la tarde y voy a estar compartiendo algo que tiene que ver con esto, con la gloria y el llamamiento que Dios hace. Ya no es tiempo de quedarnos sentados, ya no es tiempo de quedarnos mirando prédicas una tras de otra, ya no es tiempo de entrar a YouTube y buscar a nuestros predicadores preferidos y mirar cuál predicación me gusta y no me gusta, y cuando no me gusta cambiarla. Es el tiempo, amada iglesia, de despojarnos del viejo hombre y empezar a actuar. Llegó la hora en que la iglesia se levanta de su oscuridad, de su adormecimiento. El año no se ha acabado y esto lo profetizamos en medio del COVID y de las pandemias. Antes de que se acabara el año, habrá un resurgimiento de la iglesia. Solamente habrá sido una preparación tremenda. Dios ha hecho algo impresionante en los últimos meses, semanas, con cada uno de nosotros. Yo he crecido en los últimos meses, en los últimos 6-7 meses. He crecido todo lo que no me imaginé crecer en mi vida entera. Somos mejor que antes. Somos una iglesia renovada. Somos una iglesia llena de poder. Y no solamente me refiero a Iglesia Vida con Pasión, me refiero a todas las congregaciones a nivel mundial. Me refiero a la Iglesia de Jesucristo, me refiero a los hijos de Dios, aquellos que creen en su palabra y que le siguen, aquellos que son discípulos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo ha sucedido en nuestras vidas, algo ha sucedido en nuestros corazones en este tiempo. Ya no somos lo mismo. Dile a la persona que está ahí a tu lado, no eres el mismo, se te ve diferente, no eres la misma, se nos ve diferente. Aquí cada uno de nosotros podemos decir, no somos los mismos. Y si Dios nos permitió pasar un gran tiempo de pandemia, si Dios nos ha permitido pasar una situación tan compleja como la que se vive a nivel mundial, donde muchos países han llegado a picos de enfermedad muy elevados, donde en Colombia también hemos llegado a un pico impresionante y también ha decaído, y esperamos y confiamos en Dios y profetizamos que no subirá ese tiempo nuevamente o esos picos de enfermedad y de contagio y de muerte, para que podamos levantarnos como iglesia con una mente renovada, con un espíritu renovado y poder avanzar. Amén. Cuando Pablo dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad, por el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Hoy estamos hablando un tema que tiene que ver mucho con los pensamientos que generan obras o actos. No es lo mismo una persona que ha renovado el espíritu de su mente a una persona que cree en Jesús, que camina con Jesús, pero que no ha renovado el espíritu de su mente. No es lo mismo pensar que Dios te llamó y quedarte en casa escondido, guardado todo el tiempo, sin dar un fruto por el llamamiento que Dios te ha hecho. No es lo mismo cuando Dios renueva tus pensamientos y empiezas a orar por las personas por teléfono, empiezas a orar por las personas por videollamadas. Te encuentras con una persona, con la otra, haces una llamada y donde quiera que Dios te ponga empiezas a colocar semillas de vida, semillas de sanidad, semillas de bendición. No es lo mismo un comerciante, un empresario o un empleado que está bendecido por la presencia de Dios y que ha renovado sus pensamientos a alguien que tiene todavía pensamientos del mundo, pensamientos de antaño, pensamientos desgastados por la sociedad. Y dice, bueno, sí, hoy vamos a trabajar, pero no se levanta creyendo en que su ayudador va delante de él. Y tú y yo sabemos y pensamos, sentimos, creemos y proclamamos que si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar con nosotros? Que si hoy tú eres empresario, empleado,
socio, independiente, comerciante, qué sé yo, y sales a la calle ese día, tú dices, Dios está conmigo, te entrego, Señor, mi vida, mis trabajos, mi emprendimiento, lo que sea, te lo entrego en tus manos en el nombre de Jesús. Ese pensamiento renovado hace que se abran los cielos en el nombre de Jesús. Una persona que no pudo estar con nosotros hoy, una persona que no pudo congregarse con nosotros porque le tocó trabajar hoy domingo, en esta hora de este momento, antes de que comenzáramos esta transmisión ya nos habían dado el testimonio de que ya había hecho negocios antes de que comenzáramos esta reunión. ¿Qué quiere decir eso? Para mí eso quiere decir que Dios está con esa persona, porque siendo las 9, 8, 10 de la mañana ya se empiezan a abrir las ventas y empiezan a ver grandes resultados. Pero una persona que se mantiene bajo la depresión en su mente, que mantiene pensamientos de duda en su mente, no ha renovado sus pensamientos, no ha renovado el espíritu de su mente. ¿Cómo renuevas el espíritu de su mente? El espíritu de tu mente se renueva cuando el Espíritu de Dios trae su palabra, cuando el Espíritu de Dios te recuerda su voluntad, cuando el Espíritu de Dios te recuerda las palabras de Jesús y tú dices, yo creo en eso. Y por encima de lo que tú veas con tus ojos, por encima de lo que tus ojos puedan ver, tú dices, yo creo. Así esté lloviendo, tú dices, qué hermoso día, el Señor está regando las plantas de la tierra. Así haya mucho sol, haya un sol así de esos que tú dices terribles, desesperantes. No son terribles ni desesperantes. Gracias, Señor, porque alumbras mis días. Así amanezcan las situaciones en casa un poco complejas y el uno amaneció de pronto con mal carácter y el otro amaneció con tristeza. En tu corazón tú dices, Señor, yo te pido que tú seas luz en medio de mi hogar. Se va la tristeza ahora, se va todas las depresiones, todos los pensamientos de derrota. Tú puedes decir y proclamar en medio de la circunstancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que me fortalece. En medio de cualquier situación tú dices conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el nombre de Jesús. Cuando tú veas que hay situaciones en tu vida complejas, que se te está bajando la energía, que se te está bajando la situación en tu vida, tú puedes decir conmigo, más que vencedor soy en Cristo Jesús. Soy más que vencedor. Di conmigo, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y cuando tú proclamas esas verdades, tu mente empieza a renovarse. El espíritu de tu mente empieza a renovarse. La depresión empieza a huir. La depresión empieza a salir de tu mente, de tu corazón. Si tú te sientes esclavo del pecado, yo te podría decir hoy, sí, tenemos que arrepentirnos de todo pecado y de toda maldición. Tenemos que arrepentirnos de todo pensamiento destructivo en nuestro corazón. Pero cuando nos arrepentimos, tú le dices conmigo, Señor, yo me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis ofensas en el nombre de Jesús. Entonces ese pecado pasa a segundo plano. No eres esclavo del pecado, quiero decírtelo. No eres esclavo de los pensamientos suicidas ni de los pensamientos de muerte. No eres esclavo de los pensamientos de ruina, de opresión, de enfermedad. Tú decides si quieres ser esclavo de esos pensamientos. Entonces tú los sacas, dices, Señor, perdóname por estos pecados, perdóname por estos pensamientos. Los sacas de tu vida en el nombre de Jesús y empiezas a proclamar vida. Tú estás viendo enfermedad con tus ojos, pero tú dices, soy sano en el nombre de Jesús, soy bendecido en el nombre de Jesús, porque yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces puedes ver con tus propios ojos, físicamente y espiritualmente, los cambios que eso trae en tu vida, porque Dios está renovando el espíritu de tu mente, Dios está renovando tu corazón, Dios está renovando tu alma, Dios está renovando tus pensamientos. Si tu pareja está teniendo crisis emocionales, crisis existenciales, ¿cuánto les ha pasado eso? Crisis emocionales, crisis existenciales o crisis de pareja, es que no me ama, es que no lo siento, no la siento igual, o es que su mal carácter, su mal genio, qué sé yo, todo eso que pasamos normalmente en todas las parejas, es posible que lo pasemos. Tú puedes decir conmigo, yo veo que Dios tiene el control de mi pareja, yo veo que Dios tiene el control de mi casa, y aunque mis ojos no lo vean, aunque no lo veas físicamente, la fe es la certeza
en tu corazón, la convicción en tu mente de que va a suceder y que está sucediendo. Hablamos esas cosas que no son como si fueran. Por eso estuvimos hablando acerca de profetizar. Señor, en medio del valle de huesos secos, yo veo que mi esposa es amorosa, que mi esposa me perdona. En medio del valle de los huesos secos, tú puedes decir, mujer, yo veo que mi esposo es cariñoso, que mis hijos están en obediencia, que los cielos se abren sobre mi casa. Se empieza a renovar el espíritu de tu mente. Se empieza a renovar el espíritu de tu mente. Se está renovando el espíritu de tu mente en esta hora, porque todo lo que vemos con nuestros ojos simplemente es un reflejo de algo de un mundo espiritual. Entonces tú y yo, que somos espirituales, podemos orar y pedirle a Dios: Señor, te entrego a mis hijos, te entrego a mi familia, te entrego a mi esposa, te entrego mi congregación, mi iglesia, te entrego a los pastores, te entrego, Señor, al presidente de la república. Tú puedes orar y generar cambios en tu vida porque estás renovando constantemente el espíritu de tu mente. ¿Cuántos saben y pueden decir gracias, Señor, por este tiempo? ¿Cuántos pueden decir conmigo: te amo, Señor, por esta hora maravillosa? Gloria a Dios. Dice el Señor entonces en su palabra, seguimos ahí revisando Efesios 4:23. Dice, así que dejen de decir mentiras, digan siempre la verdad, porque somos miembros de un solo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Hay que cerrar esas puertas. Tus pensamientos tienen que tener una cerradura espiritual. Si hay un pensamiento si hay un pensamiento en tu corazón de duda, de enojo, de frustración, de muerte, de dolor, son pequeñas grietas en tu mente. Pero cuando tú renuevas esos pensamientos y traes pensamientos de vida hacia ti, estás blindando tu mente, estás cerrándola con una cerradura, una llave que es la fe y está en su palabra. Entonces, una persona nacida de nuevo, una persona que ha renovado sus pensamientos, no es una persona que le fluyen las mentiras. Una persona que renueva el espíritu de su mente, tú dices: Dios, se me salió una mentira. Ok, se te salió una mentira, pero es muy diferente que practiques las mentiras. Esto es muy diferente. Y cuando te das cuenta, tus pensamientos empiezan a ser renovados, empiezan a cambiar y ya no hay más mentiras, porque no brotan aguas amargas de la misma fuente que brotan aguas dulces. No brotan aguas saladas de la misma fuente que brotan aguas dulces. Entonces de tu corazón ya no va a brotar más mentiras, no va a brotar más engaños, no va a brotar más estafas, dolores hacia la gente. No. Sencillamente de tu corazón va a cambiar la actitud. ¿Cuántos han tenido problemas de actitud? Levanten la mano. Yo no puedo levantar la otra. Bueno, sí puedo aquí. Tú puedes decir conmigo: yo he tenido problemas de actitud. Yo he tenido problemas de actitud porque me levanto a veces de mal genio, porque me levanto a veces decimos con el pie izquierdo, aunque no tiene nada que ver, porque me molestan muchas cosas, porque me chocan muchas otras, porque veo el noticiero y termino enganchado con las noticias y todo me da mal genio y reniego contra las autoridades y reniego contra unos y reniego contra otros. Si tú has tenido problemas de actitud, entonces es tiempo de renovar el espíritu de la mente. Y tú dirás: Diego, ¿cómo renuevo mi corazón? Diego, ¿cómo renuevo el espíritu de mi mente? ¿Cómo yo quiero? ¿Hay alguien que esté conmigo que quiera decir quiero nacer de nuevo? ¿Hay alguien que esté conmigo que quiera decir yo quiero renovar el espíritu de mi mente? Yo quiero renovar mi actitud, mis malas actitudes, yo quiero ser diferente. ¿Hay alguien que ha luchado así como yo con la personalidad? Que ha dicho: yo no quiero ser ese niño tímido, no quiero ser ese joven malhumorado, no quiero ser ese adulto cargado todo el tiempo y fruncido el ceño y con mal genio y demás. ¿Hay alguien conmigo que pueda decirlo? Escríbelo en el chat. Escríbelo y dice: yo quiero, y eso te va a liberar porque lo estás confesando, estás diciendo: sí, yo quiero. Y cuando renuevas el espíritu de tu mente, amado, amada, cuando tú renuevas tu corazón, tú cambias y tu entorno cambia. Tú cambias y cambia tu esposa. Tú cambias y cambian tus hijos. Tú cambias y cambia tu familia. Pero cuando tú te enfocas
en los problemas, cuando tú te enfocas en las circunstancias, cuando te enfocas en las personas que te lastiman, que te hacen daño, que te han ofendido, que te rechazan, que dejaron de llamarte, cuando te enfocas en ellos, entonces tu corazón se llena de amargura, de resentimientos. Hemos estado compartiendo en los temas de sanidad interior una cantidad de cosas impresionantes como puertas espirituales. Y la importancia de renovar nuestros pensamientos va a hacer un cambio sobrenatural en tu vida. Yo antes pensaba que eso era metafísica. La primera vez que escuché estas palabras de Pablo, yo decía, ¿pero qué? ¿De qué están predicando? No entiendo. Pero cuando me doy cuenta que nuestra mente es la llave, la puerta en la que Dios transforma nuestras vidas, entonces decidí cambiar mis pensamientos de dolor, de frustración, mis pensamientos de pobrecito Diego, mis pensamientos de miseria, mis pensamientos de ruina, mis pensamientos de depresión. Yo por ahí les he mostrado mi cédula a muchos. Ese niño no sonreía. Ese niño tenía muchas personas alrededor, pero no sonreía. No tenía vida por dentro, pero dirigía personas y era líder de personas, pero le faltaba vida desde adentro. Y tuve que cortar las raíces de dolor, de amargura, de frustración. Y así, tal y como tú estás en esta hora, Dios te dice, te amo como eres. Voy a hacer un cambio en tu vida, voy a cambiarte esos pensamientos de dolor por pensamientos de vida. Voy a cambiarte esos pensamientos de ruina por pensamientos de prosperidad. Cáigame quien me caiga, pero la prosperidad viene incluida, porque ahí está el Señor, dice el Señor, amado, yo deseo que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Ahí está en la palabra de Dios. Pero crecimos creyendo que entre más pobres era mejor, que entre más miserables era mejor, que entre el zapato más roto entonces más bendecido soy, más santo soy. Falso con toda falsedad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo como prospera tu alma. Llegó el tiempo de prosperar en tus pensamientos, pensamientos de bien y no pensamientos de mal, palabras de bien y no palabras de mal, prosperidad en tu área financiera, económica y no ruina, deudas. ¿Acaso crees que tener hipotecas toda la vida? ¿Acaso crees que tener deudas es muy agradable? No. ¿Acaso crees que estar en peleas con tu pareja, y dice el Señor, 5 maridos has tenido y el que tienes actualmente no es tu marido? ¿Acaso el que sabe de esto, el que lo ha vivido, sabe que es terrible tener que pasar por 2, 3 parejas y que tu vida no funcione? Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema no son las parejas, el problema no son esas mujeres o esos hombres por los que has pasado en toda tu vida. El problema está en que tus pensamientos deben ser renovados. ¿Cuántos quieren ser renovados a esta hora? Así es. Entonces tú y yo podemos decir, Padre, Espíritu de Dios, renueva mis pensamientos, renueva mi forma de pensar para que cambie mi forma de hablar, para que cambie mi forma de sentir y para que cambie mi forma de actuar. Y el enemigo, cuando leemos la escritura, nos enseña que el enemigo manda dardos incendiarios a nuestra mente. Dardos que vienen de casualidad y tú dices, bueno, más que de casualidad son espirituales. Y tú estás en tu trabajo, estás tranquilo, normal, y de repente tu marido te está haciendo infiel. Y empieza esa pensadera, y empiezas a decir, ¿será que sí? Muestra a ver, me voy a meter a su celular y voy a mirar su Facebook y voy a mirar su Instagram y sus conversaciones por WhatsApp. Estás tranquilo y de repente te entra un temor, una duda, un miedo. ¿Y qué pasaría si perdieses el trabajo? Y empiezas a mirar a los compañeros de trabajo y empiezas a mirar a los socios y dices, yo creo que sí, ellos como que están atentando contra mi trabajo y voy a ver cómo hago para que no lo hagan. Y empieza una guerra absurda. Tienes luchas internas, tienes luchas con tus pensamientos. Le diste más poder al diablo del que tenía. Y tú puedes decir, el diablo está bajo mis pies, hollado como serpientes y escorpiones, pisoteado por tus pies. No es más grande que tú y no es más poderoso que tú. No es más poderoso que tu mente, porque sobre ti está el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y quién podrá contra ti si Dios está contigo? Dilo conmigo, nadie podrá contra mí, porque Dios está conmigo. Pero si tus pensamientos son a la inversa, son contrarios a esto, y Satanás te hace creer que Él es el gran
príncipe de la potestad del aire, como dice la Biblia. Sí, es el gran príncipe de la potestad del aire, pero a diferencia de eso, a diferencia de eso, si tú lo sigues creyendo, entonces va a traer daño a tu corazón, a tu vida. Pero a diferencia de eso, si tú crees que Él tiene el poder, si tú crees que el Señor tiene el poder en tu vida, nada ni nadie podrán contra ti. Por un camino vendrán contra ti, pero por 7 serán dispersados de ti. El Señor te dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces tú puedes decir conmigo: Señor, yo moro bajo tu presencia, yo moro bajo tu presencia, yo descanso en tu presencia, yo reposo en tu presencia, estoy guardado en tu presencia y nadie puede contra mí. Aleluya, nadie puede contra mí. Di conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu situación? Dile al Señor: Señor, mi situación es mi familia, mi situación es mi casa, mi situación es mi matrimonio, mi situación es las finanzas. Entonces, en medio de esa situación, tú le dices, el Señor te dice así: pídeme por heredad todas las naciones, pídeme por herencia todas las naciones. Y tú le dices: Señor, tan solo mira mi matrimonio, tan solo mira mis finanzas, mis hijos, tan solo mira, Señor, mi vida. Heme aquí, Señor, envíame a mí, Dios. Yo quiero seguirte, yo quiero hacer lo que tú me digas que tenga que hacer, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dan un buen amén en este tiempo? Renovando el espíritu de nuestra mente, renovando nuestros pensamientos. Llegó la hora de renovar nuestros pensamientos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Cierra tus ojos un instante y quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Padre, trae esa renovación poderosa a cada persona, a cada familia. Trae esa renovación en la mente, en cada corazón, en cada hogar y cada persona que está conectado, en cada persona que está viendo, Señor, este mensaje, está escuchando o viendo este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús, renueva el espíritu de nuestras mentes, renueva el espíritu y renueva nuestros corazones. Permite, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que haya una transformación sobrenatural ahora sobre una persona, sobre esa mujer que sufre, que llora, esa mujer decaída. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, renueva los pensamientos en ese hombre que quiere caminar contigo a su manera, que quiere caminar contigo a su forma. No, Señor, Padre, queremos caminar contigo en tu voluntad, con tu palabra y en tu manera. Padre, en el nombre de Jesús, renueva todo pensamiento de pobreza, renueva todo pensamiento de tristeza, renueva todo pensamiento de ruina, de escasez, de maldición, renueva todo pensamiento de estancamiento que Dios te hizo, que tú has creído, que Dios te hizo sentir que así eran las cosas, que Dios que creíste que Dios te quería pobre, que creíste que Dios te quería miserable, que creíste que Dios te mandó a este mundo a sufrir, que creíste que Dios te mandó a este mundo a ser miserable y a permanecer tus días bajo dudas, bajo angustias. No, ahora viene ese espíritu de vida. Dice Pablo: despójense del viejo hombre, despójense de esos viejos pensamientos. Vamos, ¿quién quiere renovarse ahora? Que diga conmigo: yo suelto esos pensamientos del pasado, yo suelto esos pensamientos de maldición, yo suelto esos pensamientos antiguos que me hacían creer que era un hombre miserable. Si tú has sentido una persona que siente que es dependiente, esa persona que es dependiente, ese hombre, esa mujer que se ha sentido adicto a la sexualidad desenfrenada, a los deseos desenfrenados, que se ha sentido adicto a las deudas, a jugar y a generar deudas, a abrir huecos para tapar huecos, y se volvió como una adicción imposible, ya no lo has logrado por ningún lado.
Padre, en el nombre de Jesús se cancela todo eso ahora en el nombre de Cristo y hay libertad en tu vida. Cambia esa forma de pensar en el nombre de Jesús. Cambia esa forma de pensar ahora. Si tú has sentido en tu vida que hay pensamientos de miseria, que hay pensamientos de enfermedad, y tú dijiste: yo siento que si salgo a la calle me enfermo, que si salgo a la calle me dará un COVID, me dará una neumonía y moriré. Padre, en el nombre de Jesús se cancelan pensamientos de muerte ahora en el nombre de Cristo Jesús. Se cancelan pensamientos de muerte ahora en el nombre de Cristo Jesús. Se cancelan pensamientos de enfermedad ahora en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Si hay alguien que dice: me siento que han pasado los años, me siento viejo, tú le dices: yo me siento viejo, me siento viejo, vieja, me siento que se me están pasando los años, que no consigo marido, que no consigo esposa, que no tengo los resultados financieros. Se van esos pensamientos de pobreza, se van esos pensamientos de desilusión y de frustración, y vienen pensamientos de vida, vienen pensamientos de sanidad, vienen pensamientos de vida y vida en abundancia. El ladrón solamente viene a matarte, el ladrón solamente viene a destruirte y a robarte. Pero Jesús dice: yo vengo para que tengas vida y tengas vida en abundancia. Vida en abundancia. Los mejores tiempos vienen para ti. Los mejores tiempos vienen para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.